Bueno, empezamos con el Imperio Romano. El Imperio Romano transformó y también marcó un principio y fin de una era. Los romanos datan su origen hace miles de años atrás, precisamente desde la fundación de Roma por los hermanos Rómulo y Remo, que según la tradición fueron amamantados por una loba. Esta pequeña ciudad prosperaría. Con el tiempo agruparía pequeños poblados y formaría una confederación, para luego formar un reino que luego sería gobernado por reyes. El reino, esta etapa del reino duraría hasta un breve tiempo, luego de un incidente producido entre una noble y el hijo del rey gobernante. El último rey que hubo en Roma fue Tarquinio el Soberbio. Desde ese entonces, Roma pasó a ser una república, hasta el ascenso de Julio César como dictador, y su posterior muerte sellaría la República Romana, dando así el llamado Imperio Romano. Roma se extendió desde lo que sería actualmente Portugal, España, Marruecos, hasta lo que sería Medio Oriente, desde las islas de Gran Bretaña, el sur hasta Sudán. Agrupó muchas culturas, cientos de lenguas, tradiciones de los tres continentes, Europa, África y Asia. El Imperio Romano se destaca por mucho, en particular su poder y maquinaria militar. Gracias a Roma se crearon los primeros ejércitos convencionales. Roma contaba con un ejército permanente para, en caso de situaciones de extremo riesgo como una incursión, una conquista, una campaña, estaba listo para lanzar una ofensiva general. El Imperio Romano en cierta manera se destacó por su eficiencia y flexibilidad. Desde la batalla de Canas contra el bárbaro de Aníbal y Cartago y sus aliados, hasta la desesperante defensa contra Atila el Huno en Francia. Esto no pudo impedir que con el tiempo oleadas de bárbaros excursionaran. Algunas fueron repelidas, otras necesitó largas campañas y otras terminaron con acuerdos de paz. Un caso fue con Britania, ya que el gran César decidió expandir sus fronteras en esas tierras. Aunque fue muy difícil, luego de la muerte de César, las islas de Britania serían conquistadas por los romanos, hasta su posterior caída por los anglosajones. Seguimos con Dacia. La verdad que en la película Gladiador menciona Dacia y Germania. Serían las últimas campañas que haría el imperio en Europa. Las tribus germanas, suevos, como los suevos. Después seguirían también tribus de los alamanes, también los hunos, pero eran de Asia Central, germanos, daneses también. Vendrían como los vándalos, godos también y visigodos. Ese conjunto de grupos, nunca vistos por Roma, desconocidos algunos, harían que el imperio colapse por completo. Sus defensas no durarían mucho ante estas incursiones bárbaras que aparecerían en el norte. Pero mientras tanto las tropas en África la tendrían un poco complicada. Aunque hubo en vez cuando ofensivas, África del Norte siempre fue una parte vital, ya que tenemos Egipto, que provee grano. El tema es que al depender de una región es muy fundamental preservarla. Cuando el Imperio Romano se dividió en dos, Egipto pasó a manos de Bizancio o el Imperio Romano Oriental. Mientras tanto, en lo que sería Asia, las excursiones de los partos, unos también, aunque no lo crean, tribus de Arabia y los medos también, harían que con el tiempo el imperio se debilite. Más bien después de la derrota del terrible Espartaco y la famosa rebelión que propició,
uno de los triunviratos mandó una campaña exclusiva que terminó en un fracaso y con la muerte de uno de ellos, del famoso triunvirato que venció. El nombre era Craso, pero bueno, espero que investiguen eso, pero les va a interesar. Pero bueno, Roma se dividió con eso su poder también. Con el tiempo las excursiones bárbaras fueron más frecuentes, y no solo para saquear y devastar las tierras y provincias, sino para establecer sus reinos o señoríos. Un caso fueron los godos, pero bueno. El tema de esto es que al final Roma, con el tiempo, el título de emperador se va degradando, tanto que el poder que tenía antes ya no era lo mismo. Más bien la guardia pretoriana en sus últimos momentos era el que tenía el control del imperio directamente. Más bien ejecutaban a cualquier emperador que no estaba afín y proclamaban a un títere. Sumado a la corrupción general, el debilitamiento de las tropas y también la grave crisis que hubo en esa época y las excursiones bárbaras propiciaron un desastre. El último golpe fue Alarico, que con sus tropas entraron a Roma y digamos que la devastaron, pero ciertamente destronó al último emperador, dejando como la parte oriental como la única zona libre del poder y de la amenaza bárbara por un tiempo, para luego su posterior caída. Roma hubo varios intentos de rescatarla por parte del Imperio Romano Oriental. Más bien Justiniano, que gobernaba desde Constantinopla, decidió mandar unas excursiones. Aunque recuperó parcialmente el territorio de lo que fue de la Roma occidental, no pudo afianzar ni establecer por completo sus sucesores. Esto sentenciaría luego la pérdida posterior. Gracias al general Belisario se pudo expandir, pero la falta de interés y la nueva amenaza como el Islam centraron la atención de los romanos orientales o bizantinos hacia el oriente, que con el tiempo perderían, tanto que bueno, ya en el 473 caería Roma, mientras tanto Bizancio en 1453 sucumbiría ante el poder de los otomanos, dando inicio a la época de la era moderna. Pero bueno, Roma en sí marcó el principio y el fin de muchos. Su caída marcaría y también definiría los futuros estados modernos. Pero bueno, espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima.